Y junto con la campaña empezaron las elucubraciones llamadas encuestas. ¿Por qué digo elucubraciones? No con esto quiero decir ni tener el más mínimo ánimo de desprestigiar el profesionalismo y mucho menos lo científico de lo que significan las encuestas. Pero también habrán escuchado muchas veces que dicen que la encuesta es una foto del momento. Muy bien. La pregunta que yo hago es la siguiente. Alguien por ahí dice que, bueno, el valor de las encuestas, primero para saber cuál es saber quién la paga la encuesta. Hoy empezamos a ver, desde hace 5 o 6 días empezamos a ver encuestas todas a nivel nacional, incluso a nivel local. Empiezan a preguntar por los candidatos, por la gestión. Las preguntas muchas veces la gente no las entiende y en definitiva terminan haciendo un muestreo, científicamente quizás comprobado, pero que en realidad no pasa por lo científico, sino que pasa por la intencionalidad que la gente tiene hoy de decir ya tengo decidido mi voto o no tengo decidido mi voto, o el simple hecho de decirle sí, a vos te voy a contar a quién voy a votar o no te voy a contar lo que voy a votar, porque no tengo ganas de contártelo porque en definitiva el voto es secreto. Reitero, lejos de poner en tela de juicio la profesionalidad y mucho menos el aspecto científico, digo que faltan de acá a las PASO más de 30 días. Cuando yo veo el rubro de indecisos que publican en las encuestas, puedo llegar a darle una valoración real o no, porque conforme a la indecisión, es tan la indecisión que quizás no contestaron lo que dicen que contestaron. ¿Se entiende? Pero aparte de todo esto, la encuesta, que es una foto del momento y puede ir variando, se presta a otro tipo de lucubraciones. ¿Se acuerdan hace 2 domingos atrás cuando yo les decía que Insaurralde medía 18 puntos, pero cuando preguntaban qué era el candidato de Cristina, se iba a 28 puntos, 10 puntos más? ¿Se acuerdan, no? Bueno, aquella era una foto de ese momento. Hoy preguntan por Insaurralde y los encuestadores de Buenos Aires oscilan entre aquel 18% y el 30%. Depende del grado de afinidad hacia qué sector, opositor u oficialista. Y cuando yo digo depende hacia qué lado van, es porque hay una realidad. También la encuesta es utilizada como operativos de prensa. ¿Y saben una cosa? Yo le doy mucho valor al tema de las encuestas, para que yo pueda hacer un ejercicio, mejor dicho, de un análisis político. Pero de ahí a basarme en una encuesta para votar a tal o cual, esto no es una apuesta, esto no es una casa de juegos que quiero apostar a ganador o apostar a perdedor. Tengo que tener la convicción, qué es lo que quiero. Si estoy del lado del oficialismo, sé los candidatos del oficialismo. Si estoy del lado de la oposición, sé quiénes son los candidatos de la oposición. Y en función de eso busco la mejor propuesta. Pero a mí no me van a decir a través de una encuesta a quién votar o a quién no votar. Esto es por un lado. Pero ¿saben lo que quiero decirles hoy? Que la única encuesta que vale es la necesidad de la gente. Entonces, saco los candidatos, o los precandidatos mejor dicho, de esta cuestión y pongo los temas. Yo vengo cansándome de decirle que hay temas que le interesan a la gente que en el Congreso Nacional tardan 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio. La semana pasada tuvimos un caso. Hace un mes atrás, con la fertilización asistida, otro caso más. Pero cuando son intereses que le convienen a la mayoría del Congreso, en este caso el gobierno, salen en 7 días. Y hay todavía cajoneado en el Congreso Nacional un montón de temas que le interesan a la gente. Entonces, la única agenda que debe haber para la gente son los problemas que tienen. ¿Y saben qué? En todas las encuestas, valorando este trabajo científico, hablan de inseguridad, de la justicia, que se puso un poco en candelero con este tema de la reforma judicial, la democratización llamada por parte del Gobierno Nacional de la Justicia, para mí, politización de ella. Y después de todo eso viene la inflación. ¿Sabes por qué?
porque la inflación te come el bolsillo día a día, pero la inseguridad te la roba de golpe, hasta las esperanzas. Conocimos hace menos de 24 horas una exfuncionaria del ex gobernador Jorge Alberto Escobar, que entraron, la golpearon, le robaron, hasta la esperanza, una mujer de 60 y pico de años. Por eso en el día de hoy vamos a abordar este tema específicamente. Sí, con precandidatos, porque ya está en nuestros estudios el doctor Juan Carlos Turón, que antes yo le quiero preguntar porque él es un ex comisario general, actualmente retirado, plana mayor de la policía en su momento, abogado, ejerce su profesión, empresario de seguridad. Digo, ¿por qué se mete en política? Se lo quiero preguntar. Él es uno de los precandidatos de la lista que encabeza el doctor Joffre. Pero le quiero preguntar por qué. Y después quiero que él me analice, porque si él llega a ir al Congreso Nacional, yo quiero que vos sepas cuál es la propuesta que él tiene, conocedor del tema, de un lado y del otro. Desde el lado donde se debe prevenir y desde el tema legal. Porque como te digo siempre, las leyes no las hacen los jueces, las hacen los diputados y senadores, la aplican los jueces, bajo un principio deontológico de ajustarse a derecho. Pero las leyes emanan del Congreso Nacional, por eso yo siempre te digo, no te cambia el gobernador, no te cambia el intendente, no te cambia el concejal, pero sí te cambia la vida. ¿Sabes por qué? Porque hay leyes permisivas o no. Hay leyes que permiten que una persona entre por una puerta de la comisaría y salga por la otra. A ver, ahí está el meollo de la cuestión en el tema penal, y él también es abogado. También invitamos al doctor Waldino Acosta, otro precandidato, que ya lo viste en este programa, pero que también es un hombre del derecho. En la presentación que se realizó en el curso de la semana de los candidatos de la lista que encabeza Ibarra, uno de los temas que dijo Ibarra, que el doctor Waldino Acosta integra un equipo y que él está encargado en este tema específicamente. ¿Qué hay que llevar al Congreso para cambiar y darle seguridad y marco jurídico y acercar de una buena vez por todas la justicia a la gente? Este es el término. Porque me cansé de escuchar a funcionarios nacionales de que hay que acercar la justicia a la gente. Y votando consejeros de la magistratura, como se pretendía, en una lista donde van políticos, ¿eso era acercar la justicia a la gente? Yo creo que estamos muy lejos. Una cosa es cómo van a llegar los jueces y nombrados por quién, y otra cosa son los términos de la justicia en que estamos. En el curso de la semana en la provincia de San Juan hubo una manifestación muy importante de un montón de gente que todavía no tiene respuesta de la justicia respecto de casos víctimas de la inseguridad, entre otros. Estamos a más de un año, a más de medio año de que apareciera un chico fallecido dentro de una heladera. Y todavía estamos pensando a ver qué grado de, interés puede tener en la causa las escuchas telefónicas, más de 6 meses investigando. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que está faltando? Yo tengo mi opinión formada. Está faltando desde la base, está faltando desde el operativo de la investigación. ¿A dónde está la policía judicial contemplada en la Constitución provincial y que la Corte de Justicia de la provincia de San Juan no aplica, no pone en funcionamiento, no la crea? La policía científica, ¿dónde está? Hay aparatos 0 kilómetros metidos en caja en la justicia. No se utilizan. Para cuando lo saquen y lo utilicen van a ser viejos. Después, cantidad de efectivos policiales. Muchos dicen que la cantidad que entran, nadie dice la cantidad que sale. Pero estamos con la misma policía de hace muchos años atrás. Fíjense todos los temas
que involucran esta situación. Y todos esos temas te afectan a vos en el tema de inseguridad. No con esto quiero deslindar responsabilidades políticas, porque creo que las hay y muchas. Yo dije hace un par de domingos que por primera vez podía felicitar al ministro de Gobierno porque había tomado la determinación política de rodear al centro cívico, que es la casa de gobierno, de la cantidad de efectivos policiales que pudieran controlar a que no venga Greenpeace, como fue Greenpeace, pudo haber sido Al Qaeda, y meter 14 tipos en 10 minutos en el cuarto piso. Pero la pregunta es ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar que sucedan las cosas? Yo creo que no. Yo no voy a hablar de justicia porque no soy abogado. Lo que sí voy a decir es que veo que la justicia no funciona. Y cuando funciona es lenta. Y cuando es lenta, inexorablemente genera preocupación en la gente. Y aquellos que fueron damnificados, peor. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. El tema que más le interesa a la sociedad, en la óptica de dos precandidatos. Justicia y seguridad, seguridad y justicia. Para el caso es lo mismo, van los dos por el mismo camino y es en detrimento tuyo, mío y de todos los habitantes de este país, donde San Juan no está exento. Auspicios y venimos con el primer invitado, el doctor Juan Carlos Turón. Muy bien, continuamos. Doctor Turón, ¿cómo le va? Un gusto, Gabriel, estar en su programa. Gracias por venir. Permítame que lea algunos mensajes. En el 2848 Colón es importante que entendamos los sanjuaninos que al votar diputados estamos votando el futuro de todos. Gioja hace una excelente gestión, pero si voto a sus candidatos le voy a dar poder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no lo voy a hacer, dice Ernestina de Rawson. En el 1312 Colón es verdad que la justicia es lenta, pero las leyes no ayudan y para eso votamos diputados que solo levantan las manos para la presidenta y sus leyes express. Es una lástima. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. La importancia que reviste esta elección. A ver, si hay que votar diputados nacionales para que le ayuden a la presidenta a ayudar a San Juan, bienvenido sea. Pero no ahí termina el Congreso. No ahí termina el Congreso. Y hasta el día de hoy, y en esto voy a ser honesto, no conozco un diputado nacional que siendo opositor a este gobierno haya votado algo en contra de San Juan. Porque aparte no lo haría, pero aunque tuviese intención de hacerlo, sin lugar a dudas, no puede volver a San Juan, ni de vacaciones. Entonces, cuidado, no mezclemos los tantos. En el 1222 soy de Rawson y me gustaría que algún candidato pase y nos escuche. Soy del barrio Güemes, dice Andrea. Bueno, seguramente los candidatos están viendo el programa, ya están agendando ir por el barrio Güemes. En el 86-69, felicito por su programa. ¿Qué piensa de la impunidad de los menores que sí pueden votar, pero si delinquen salen tan rápido como entran, dice Celia? Te voy a dar mi opinión. No me parece excluyente una cosa de la otra. Sí pueden votar, se le asiste un derecho que no es obligatorio, es optativo. Lo que sí estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con que entren por una puerta y salgan por la otra. Porque bajo esa excusa hay un marco de delincuencia y sobre todo en el narcotráfico que utilizan muchísimo a los menores. Entonces me parece que es una de las cosas que debe tratar el Congreso respecto de las leyes para que los jueces puedan aplicar penas y no puedan entrar y salir cuando verdaderamente delinquen. Doctor Turón, yo decía en la editorial, usted estuvo a cargo en el último tramo de la Policía de San Juan, a cargo de la Dirección de Operaciones, se retiró como comisario general, muchísimos años en la Fuerza, luego estuvo estudiando en el medio, se recibió como abogado, ejerce la profesión, tiene una empresa de seguridad exitosa en San Juan. ¿Por qué se mete en la política? Mucha gente me ha preguntado eso. Yo le contesto brevemente. Por una parte, una cuestión filosófica. Yo he sido 30 años policía en actividad, no pude manifestar nunca por un anacronismo, porque parece que los policías no fuéramos ciudadanos, nunca pude manifestar públicamente mis preferencias políticas. Ahora que estoy retirado puedo hacerlo. Y
Me han invitado a participar en una agrupación que lo que más me subyuga es el reconocimiento y la reivindicación del político latinoamericano más importante del siglo XX, que ha sido Juan Domingo Perón, a quien yo he leído, he admirado. Ha sido, cuando yo ingresé a la policía, era mi presidente. Un Perón que creo que debemos conocerlo todos, un Perón que tenía en su última presidencia un despacho en la Casa Rosada para la oposición, y ahora estamos llenos de gente que se dice peronista, que nos vivimos peleando, que hemos instalado en este país maravilloso la lógica del amigo-enemigo, el leal o el traidor, nosotros o nada. Entonces eso me duele, y bueno, y digo, creo que todos los argentinos somos muy afectos a hacer diagnósticos, pero no a aportar soluciones. Dije, bueno, tal vez este sea el momento. Lo hago desde la más íntima convicción de querer brindar un servicio, porque creo que la política es servicio. Y bueno, esa es la razón por la que yo estoy en este momento. Más allá de las aspiraciones electorales que toda actividad política tenga, yo lo hago como una cuestión de reivindicación de ciertos valores y de ciertas adhesiones que, como le dije, nunca las había podido manifestar públicamente, y hoy lo hago con toda libertad y muy, muy contento. Doctor, yo decía en las encuestas lo prioritario que tiene la gente, que es el tema inseguridad. Sí tuvo un problema de inseguridad la justicia, y fíjese, esta persona me pregunta qué piensa de la impunidad de los menores que sí pueden votar, pero si delinquen salen tan rápido como entran. Seguramente capaz, ojalá, a Celia no le pasó nada, pero está preocupado por los menores que delinquen. Entonces, más allá de que si usted llega al Congreso o no llega al Congreso, ¿qué se puede hacer respecto de esto? ¿Cuál es el análisis que hace usted? Lo que hay que poner sobre la mesa de discusión, independientemente de quién llegue, quién no llegue, y independientemente del hecho que en el Congreso se votan leyes nacionales, por nuestro sistema federalista, o al menos formalmente federalista, aunque en la práctica sabemos que eso no es así. Cada provincia es responsable de la seguridad de sus ámbitos, pero bueno, estas cosas van cambiando. Hasta hace 6 meses los municipios no tenían facultades en materia de seguridad, y hoy vemos que San Juan tiene 22 policías comunales, y sin que se hayan modificado las competencias, sin que se haya modificado la Constitución, ni las cartas orgánicas, pero hay que poner sobre la mesa de discusión qué se va a hacer con la seguridad, pero no solamente con los problemas que tenemos, sino que hay que dejar de ser ciegos a experiencias de otros países. La América Latina es objetivo del crimen organizado, y Argentina no ha tomado ninguna medida de profilaxis tomando en cuenta el modelo colombiano, el modelo brasileño, ni el modelo mexicano. Es decir, que estamos esperando, como usted bien dijo, que el problema lo tengamos para empezar a pensar qué podemos hacer. Ese flagelo que está íntimamente relacionado con la trata, con el tráfico de armas y sobre todo con el narcotráfico, ha demostrado en esos ejemplos que yo le he citado que inclusive las estructuras policiales como nosotros las tenemos concebidas son ineficientes. Es decir, que no solamente tenemos que estar pensando en crear leyes, sino que tenemos que estar pensando en crear organizaciones y estructuras novedosas que tengan la capacidad operativa y legal de luchar contra ese tipo de organizaciones que tienen medios ilimitados y que tienen una fuerza que se convierten en ciertos y determinados territorios como un Estado dentro del Estado. Y se manejan con la corrupción de policías, de jueces, de políticos, pero con una corrupción muy particular, porque se plantan frente a una persona y le dicen: o me aceptás este dinero o te mato a vos y a tu familia. Ajá. O sea, ese tipo de manifestaciones que nosotros ya las estamos viendo en Buenos Aires, y esta experiencia se la transmito y se la transmito a los sanjuaninos, no como una especie de mirada apocalíptica, sino nosotros como miembro, yo soy miembro de la Comisión Directiva Nacional de la Federación de Círculos de Oficiales de la Policía de todo el país, y nosotros conversamos estos temas, intercambiamos información, y desgraciadamente, que esto es paradójico,
ninguno de los retirados, ni de los centros de retirados, ni de los centros de oficiales, ni de los círculos de oficiales, tiene ningún tipo de contacto con los poderes políticos para que nosotros podamos transmitirle la experiencia de 40, 50 años en materia de seguridad, y no tenemos un canal de comunicación, ni en la nación, ni en la provincia, que de alguna manera nos permita volcar, sin interés, en forma desinteresada, este tipo de planteos, de razonamientos, de elaboraciones. Por eso le digo, Gabriel, el tema de la seguridad no solamente es un problema que tenemos, sino que tenemos que prepararnos para lo que se viene. Y en algún momento yo decía que viendo Crónica nosotros sabemos lo que va a pasar en San Juan dentro de 3 años. Viendo los canales, la CNN o viendo otros canales internacionales, tenemos la posibilidad de saber qué va a pasar en Argentina dentro de 3 años. Nosotros ya vemos que hay sicarios en Argentina, sí, ya hay delitos. Mire, Gabriel, en Colombia, en el caso de Medellín y de Cali, que fueron los cárteles más importantes, fíjese, para citar un caso que ya lleva unos años, pero como experiencia sirve, Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa de Colombia. Sí. O sea, para ver el poderío económico que tienen frente a un jefe de una comisaría que gana X plata, que todo el mundo sabe dónde vive, dónde van sus hijos a la escuela, quién es su mamá, su papá. ¿Entiende? Eso me refiero yo con que el diseño, sobre todo de las policías provinciales, no es adecuado para luchar contra estos flagelos que se vienen. Usted me dijo recién que comenzó la policía cuando Perón era presidente. Sí. O sea que usted vivió la época de los chalecos vencidos, que no tenían balas, que no tenían patrulleros. Vivió la peor época de la policía de San Juan. Mira, en algún momento la atravesó. Mire, para ser absolutamente honesto, este gobierno ha hecho la mayor inversión en la historia. Es lo que le iba a preguntar. En la historia en materia de seguridad. Por eso, ¿cómo puedo entender yo que la inseguridad en San Juan esté como está si este gobierno es el que ha hecho la mayor inversión? Nunca hubo tantos patrulleros, nunca. Yo le voy a decir por qué. Porque la política está divorciada de sus fuerzas de seguridad en todo el país. Y esto es un tema que viene desde el advenimiento de la democracia. Hay una mutua desconfianza, y esto usted nunca se lo van a decir a nivel institucional, o sea que en los actos está todo bien. Hay una mutua desconfianza porque en la política en general, estoy hablando de bloquistas, con el permiso de acá del doctor Acosta, de peronistas, de alianzas radicales, todos han cometido el mismo error. Cada vez que se presenta un problema de inseguridad, lo primero que hacen es atacar a la policía, cuando debería ser exactamente al revés. Si yo tengo una epidemia de gripe, yo no puedo debilitar los antibióticos. Obvio. Al contrario, tengo que fortalecerlos. Y ese fortalecimiento se da en revalorizar la función del policía y rodearlo de ciertas garantías mínimas que hoy no existen. Mire, hasta hace unos años se modificó la ley de personal, estoy hablando de San Juan, para que el personal que por una situación fuera denunciado, que digamos, esto no es encubrir delincuentes, sino sabemos que en la criminalidad hay protocolos entre los cuales la denuncia a los policías es una cuestión natural, sobre todo los que trabajan en el área de investigaciones, donde no se los pasaba pasiva, excepto que se tuvieran una prisión preventiva. Pero sin embargo, hoy por una simple razón administrativa se los suspende con el 0% del sueldo, o sea, se les descuenta el 100% del sueldo, y por vía jurisprudencial se puede llegar a que el sumario administrativo dure 3, 4, 5, 6 años en el que la persona está suspendida sin goce de sueldo. Pregunto, no pensemos en el policía que tal vez se equivocó o tal vez hizo una tarea delictiva, pensemos en su familia. Ya llegará el momento, si tiene una sanción, que le caiga todo el peso de la ley, pero mientras tanto no podemos castigar a él, a su familia, privándole de el salario que es su medio de subsistencia. Ejemplo, decimos, estamos capacitando, esa es la vía. ¿Sabemos si discúlpeme que lo interrumpamos, no me quiero ir de ahí, porque mire la casualidad, ¿no? Hablamos del tema político y del tema de las fuerzas de seguridad, en un caso que se podría llamar procesamiento, ¿sí? Sí. El policía está en disponibilidad. Se lo pasan a pasión con el 50% del Muy bien. Y políticos con cargo procesados duran años
ejerciendo porque dicen que hasta que no sea condenado, hasta puede llegar a ser candidato. Rige el principio de inocencia. Por eso Pero digo. para los policías no. Es más, aún con esa norma, ahora por vía administrativa se puede aplicar una suspensión desde el momento del inicio de la causa, y se le retiene el 100% del sueldo, o sea que se lo deja a la calle, él y su familia, hasta que termine un sumario administrativo que puede demorar 3 años. Hay un caso de 2 policías que fueron encontrados inocentes, estuvieron 3 años suspendidos sin goce de haberes, vuelven a la institución, dígame, ¿cuál es qué tipo de vocación puede subsistir a esa? Y jurídicamente, le pregunto al doctor Turón, al abogado, no al ex policía, ¿no es anticonstitucional eso? Sí, pero usted plantea acciones y más ahora. Yo no sé qué juez va a fallar contra el Estado, contra con las últimas novedades que tenemos en materia de juicios políticos, juris de enjuiciamiento. Yo creo que, no sé si no estamos hablando de un disciplinamiento de la justicia. Mire, y permítame que lo saque brevemente, porque no tiene medio. Cuando usted hablaba de la democratización de la justicia, yo he estado 30 años en la policía. Cuando usted habla de la democratización de la justicia y le resta la estabilidad propia al juez, el juez actúa con miedo. No hay peor cosa que un juez con miedo, porque el juez es el que decide quién pierde la libertad, quién resulta condenado, quién es procesado, quién es sobreseído. Y cuando hay un juez con miedo, todos estamos en libertad condicional. Claro. Eso es lo que nosotros queremos plantear. Mire, brevemente, anunciamos con bombos y platillos que tenemos policías universitarios. A fin de año se recibe la primera tanda de licenciados en seguridad comunitaria. Bárbaro, lo aplaudimos. Pero ¿sabe que no se le paga título? ¿Cómo no se le paga? No se le paga título. Pero en cualquier función pública se le paga título. No se le título. paga título. Entonces estamos frente a una hipocresía de estar diciendo, sí, perfecto, fíjese cómo estamos capacitando. Y resulta que un comisario licenciado en seguridad comunitaria y otro comisario que no ha querido, no ha podido, no ha tenido tiempo a hacer esa carrera, ganan lo mismo. Entonces, ¿dónde están los incentivos? ¿De qué manera usted le va a decir al policía, trabajá, preocupate por la seguridad de la gente, arriesgate, porque cada procedimiento que hace un policía es un riesgo potencial de tener un inconveniente? Claro. Entonces, el Estado debe contener a sus agentes, porque esos hombres y mujeres son los que andan toda la noche, invierno y verano, en la calle, para que nosotros podamos dormir tranquilos. Entonces tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos. Lo saco de la operatividad y de los términos legales y lo paso al ámbito de la justicia. Y le pregunto, ¿cuán lejos está la gente de la justicia hoy? Y muy lejos. Muy lejos. ¿En qué? Y porque la gente siente que la justicia vive en un mundo que no es el que vive la gente. Y de alguna manera, fíjese que yo defiendo la institucionalidad, yo no, nosotros defendemos la institucionalidad. La Constitución es el contrato social que nuestros mayores, el poder constituyente, estableció para que nosotros viviéramos. Entonces, tienen que respetarse los mecanismos para que inclusive la justicia se renueve. Es necesaria una renovación de la justicia y está visto no solamente desde el punto de vista político o jurídico, sino desde el punto de vista de esto que usted plantea, que es el divorcio entre la justicia y la sociedad. La sociedad no cree en la justicia, por eso hace manifestaciones frente a tribunales, por eso pide justicia frente a tribunales. ¿Por qué? Porque ha perdido la confianza en ese hombre que antes, al ser magistrado, tenía un cartel social de hombre probo y que iba a hacer lo que debía hacer. Entonces, cuando nosotros vemos que usted transita los pasillos de tribunal y siempre se encuentra con los mismos apellidos, cuando a usted le dicen sí pero no, sí pero por acá sí, por acá no, donde siempre tienen una explicación para hacer lo que nosotros sabemos que está mal y lo que la gente intuye, pero claro, la gente con tercer grado o la gente analfabeta intuye que eso está mal. Entonces se produce ese divorcio. Entonces, ¿qué pasa? La justicia se expone a que de un momento a otro aparezca una ola renovadora que se los lleve puestos y al final termine perjudicándonos a todos. Claro. La justicia hay que defenderla a capa y espada, más allá de que creo que todos pensamos de que debe renovarse.
Usted le llevó un caso, en algún momento llevó un caso delictivo a la justicia, hoy desde otra óptica es abogado y presenta un escrito en la justicia. ¿Qué cree que hay que sancionar desde el punto de vista de leyes para que aquella investigación que usted le llevó a la justicia cuando era policía y el pedido que hace hoy como abogado tengan la celeridad que no tuvieron en el tema anterior? A ver, entiéndame la pregunta. ¿Por qué lo pongo en los dos aspectos? Porque no es lo mismo que vaya un subordinado, por lo que yo decía en la editorial, falta la policía científica, falta la policía judicial, faltan elementos en la policía científica. Pero un abogado es un civil más hoy. Sí. ¿Cuál es la diferencia ahí? Lo que pasa es que uno tiene la extraña virtud o honor o placer o satisfacción de haber estado en ambas partes y de pronto puede ver el sacrificio de algunos jueces, porque hoy está de moda pegarle a los jueces, pero yo que he llamado como jefe de una comisaría a un juez de turno a las 3 de la mañana y venir porque tenía que presenciar un acto procesal, cuando tiene 3, 4, 5 personas que tiene que procesar 1.500 claro. causas que le entran en un turno, porque por ahí también es fácil criticarlos, pero me refiero sobre todo a los jueces penales, que es con los que yo más contacto he tenido a través de mi actividad como policía. Son muy y los empleados están muy sacrificados, pero hay un tema estructural. 5 personas, por mayor esfuerzo que pongan, no pueden procesar 1.500 causas claro. que le entran en un turno, por decir un número. Pero, ¿y eso qué significa en la práctica? Impunidad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las causas a las que se dedican los jueces? Aquellos que tienen detenidos. ¿Por qué? Porque tienen que resolver excarcelaciones, tienen que resolver situaciones personales. Entonces, todas aquellas que desde un principio no tuvieron detenciones, por una cuestión lógica, pasan a un cajón claro. a dormir el sueño de los justos. Es una cuestión estructural. Claro. Es una cuestión estructural. Como tampoco es bueno, y yo sé que esto tal vez no sea simpático, mandar a la cárcel a cualquiera. Porque entran dentro de un circuito, me refiero, la privación de la libertad tiene que ser un recurso extremo, porque en general entran a un circuito que es un mundo que la gente no conoce, Claro. donde para subsistir y para sobrevivir hay que generar compromisos que después se llevan a la calle. Entonces, eso de mandar gente al penal porque nosotros tenemos un extraño caso, nosotros los policías. Nosotros tuvimos un señor oficial detenido 6 meses en el penal, 6 meses en el penal porque lo acusaron de robarse un gallo. ¿Un gallo? Sí, señor, un gallo, eso es acá. ¿Un gallo? Un gallo. Alguien en un procedimiento lo acusó de robarse un gallo. 6 meses en el penal de Chimba. Después lo encontraron inocente y volvió a trabajar. Lamentablemente falleció de un ataque al corazón hace unos meses atrás. Entonces, ¿me entiende lo que le digo? O sea, cuando decimos que los ladrones de gallinas no van presos, bueno, en este caso... Entonces, cuando yo le digo... Y pensar que hay 2 que fueron intendentes del departamento de Uyum procesados que siguen teniendo... No entiendo. Entonces, más nada, Gabriel, cuando yo le hablo del divorcio, de la justicia, del poder político con su policía, pasa en todo el país. ¿Por qué? Porque los policías están trabajando sabiendo que hay una Secretaría de Control de Gestión y Asuntos Internos que están esperando que se equivoque para caerle con todo el... ¿Qué hace cualquier persona con sentido común? Mientras menos intervenga, mejor. Seguro. Pero por una cuestión de supervivencia. Entonces, cuando hablemos de la inseguridad, donde la actividad de los cuerpos policiales tiene una gravitación muy importante, que no es la única, porque hay que hablar de los servicios penitenciarios, hay que hablar de los patronatos de liberados y excarcelados, hay que ver si hay algún tipo de beneficio impositivo para aquellos que le dan trabajo a las personas que han salido de prisión. Nada de eso existe, pero si nosotros queremos que las fuerzas policiales comiencen a trabajar como deben trabajar, como es su obligación, tenemos que ver cuestiones de fondo, que tienen que ver con la convivencia, con redistribuir. Le hago una consulta. ¿Hay solución con leyes apropiadas en el Congreso Nacional? Sí, las hay. Pero ¿La hay?
Es que no hay otra. Nosotros en un Estado democrático, las leyes son el vehículo para mejorar las situaciones o para resolver situaciones de conflicto. Pero ojo, leyes en donde el Congreso, yo cuando estudiaba Derecho, a nosotros nos hacían estudiar discursos de legisladores que se convirtieron en piezas de oratoria por una fundamentación jurídica que se estudiaba en las facultades. Claro. Eso se ha perdido, se ha frivolizado el Congreso, en donde estamos para pelearnos, para sacarnos los trapitos al sol, y simplemente para levantar la mano cuando a alguien con el poder suficiente se le ocurre que esto hoy sea así, mañana sea así. Claro. Le quiero leer algunos mensajes de la gente en el 2208. Turón, ¿cómo podemos ver su propuesta? Estamos trabajando... Es buena pregunta. Nosotros partimos de una posición de mucha austeridad. Sí. Como diría la calle, la estamos remando, así que estamos elaborando una página web que después me la manda se la mandaré. Listo. Le agradezco mucho el interés a la televidente. Bueno, respecto a los proyectos que presentará para San Juan, que pregunta Carla, ya estuvo explicando también los temas, específicamente el tema de hoy, ¿no? En inseguridad, porque no vamos a hablar de todos los temas que se pueden presentar. ¿Qué piensa de la seguridad que hoy vivimos en San Juan? También lo explicó. Tengo 72 años y nunca pasó esto en nuestra querida provincia, dice Ramona. ¿Qué hace usted actualmente? ¿Qué opina de las salidas transitorias que salen para volver a robar, violar y matar? Muy cortito. Muy sencillo. Hay que... La libertad, esa libertad, es una libertad controlada. Sí. Entonces, si usted me dice que roban, delinquen, seguramente porque no van a trabajar al lugar donde deberían ir, claro, o no cumplen con la actividad que tienen programada. Pregunto, ¿el Estado no lo sabe? ¿O simplemente lo deja y... Vení a tal hora? Pero ojo, mire, y yo no voy a defender a los delincuentes. Por ahí, y mal que nos pese, es lo único que conocen. Fueron al penal, hicieron un posgrado de delincuencia. Sí, aprendieron más. Por supuesto, porque lo de la reinserción, porque nosotros nos llenamos mucho la boca con el tema de la Constitución y la democratización. ¿Por qué no cumplimos que las cárceles no son para castigo, sino para reinserción? Claro. Eso también lo dice la Constitución. Sí, sí. ¿Por qué no decimos juicios por jurados donde la gente pueda determinar la culpabilidad o inocencia? Claro. También lo dice la Constitución. Breve. ¿Qué oportunidad tiene esa gente cuando sale con salidas transitorias? ¿Quién le da trabajo? Claro. ¿Quién le da trabajo? Nadie. Trabaja también con grupos de jóvenes. ¿Cómo podemos unirnos a su propuesta? Me interesa mucho, dice Gonzalo. Bueno, ¿Dónde lo pueden buscar? Es un placer. Nosotros tenemos ahí un centro de campaña en la calle Abelastain, pasando Santa Fe, la segunda casa a mano derecha, 441. Estamos prácticamente permanentes ahí, así que los invitamos. Más allá de que se unan a nuestra propuesta, nuestro deseo es que participen. Claro. Es que participen, por supuesto, que se unan a nuestra propuesta, pero que le exijan a sus candidatos definiciones sobre los temas que le interesan a la gente y no los que le interesan a la política. Turón, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Esto era lo que queríamos tener fundamentalmente. La opinión de una persona que estuvo en la policía, que estuvo a cargo de una dirección, que hoy es abogado, que quiere llegar al Congreso porque conoce lo que ha pasado, conoce los distintos puntos del tema de inseguridad. Por eso quiere ir a llevarlo. Pero ahora quiero ir a preguntarle al doctor Gualdino Acosta. ¿Cómo le va, Gualdino? Hola, Gabriel, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Usted coincide con lo que dice el doctor Turón? Plenamente, plenamente. Y creo que San Juan no se puede permitir de desperdiciar la experiencia de hombres como Turón, de hombres como Alcayaga, de hombres que han tenido una vastísima experiencia como policías, como abogados, y debería formarse un comité de expertos, ¿no? Que les ayude de alguna manera al gobierno o a los sectores de seguridad a afrontar los problemas que van teniendo, porque vemos que por ahí el ministro de Gobierno se ahoga en un vaso de agua con cosas elementales. Me gustaría, si yo fuese ministro de Gobierno, yo no me daría el lujo de desperdiciar, digamos, toda la trayectoria y la experiencia que tiene este tipo de gente. Coincido plenamente con lo opinado por el doctor Turón. Y yo no le voy a preguntar a usted el aspecto policial, porque tú nunca fue policía. Pero por ahora. Por ahora, sí, puede ser. No sé si lo aceptarían la fuerza, pero no importa. Al margen de eso,
Pero usted es abogado que ejerce la abogacía, no es de los abogados, como digo yo, que se recibió y lo colgó en la oficina, Sí, sí, montó una oficina que no tiene ni teléfono y tiene el cuadrito colgado ahí. Usted va a tribunales, usted ejerce la profesión. Le vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté al doctor Turón. ¿Cuán lejos estamos los ciudadanos de la justicia? Lejísimo, lejísimo, pero yo coincido con el doctor Turón en la visión, ¿no? ¿Cómo hay que sanear la justicia? ¿Por qué la justicia está como está y no está mejor? A mí me parece que hay un tema de base, que es cómo elegimos, cómo seleccionamos a los que imparten justicia. Bien. Después hay un tema de base también cómo seleccionamos a los que crean las leyes, que es el debate de estos días, ¿no? Pero para hablar de cómo seleccionamos quienes imparten justicia, tenemos que meternos en esto que la presidenta vez pasada denominó como democratizar la justicia o innovar en esta cuestión. La Constitución en este sentido es clarísima. Dice expresamente cómo deben ser designados los jueces, y creo que este órgano que se llama Consejo de la Magistratura, tanto el orden nacional como el orden provincial, no está cumpliendo acabadamente el cometido que tuvo en su conformación constitucional. La Constitución habla de que los jueces deben ser personas idóneas, técnicamente y moralmente, ¿no? Bien. Y que la forma de designar esos jueces es por concursos públicos de antecedentes, de oposición, donde tengamos realmente un debate de quiénes son los mejores hombres del derecho que nos vayan a juzgar. En San Juan hace muchísimos años que esto no se da, y en la Nación se da, pero con una fuerte injerencia del poder político. Entonces, como primer paso, yo diría, sigamos insistiendo en que para tener buena justicia tenemos que tener buenos jueces. Sigamos insistiendo de que los jueces son los que en definitiva hacen la justicia, ¿no? Así que yo le pongo mucho énfasis a esta cuestión de designar jueces probos, designar jueces honestos, designar hombres de bien. Y cuando tengamos todos los jueces hombres de bien, que sepan derecho, pero que sepan fundamentalmente de los que le preocupa a la sociedad, creo que vamos a tener una mejor justicia. Le voy a dar 2 minutos para que piense la pregunta, porque después del corte quiero que me conteste, si usted es electo diputado nacional, ¿cómo va a ser para luchar contra esta intención del kirchnerismo de politizar la justicia? Ya no puede, visto y considerando el fallo de la Corte, claro. Pero dijeron que la presidenta en el día 20 de junio en el Monumento a Belgrano dijo que más tarde o más temprano esto lo van a sacar adelante. O sea que van a seguir intentándolo. Si usted es diputado nacional, ¿cómo va a ser para decirle que no? No me lo conteste Bien. ahora. Vamos a la pausa, cuando volvemos nos contesta esto y un montón de preguntas más. Bueno, muy bien, continuamos. Quiero leer algunos mensajes de la gente que son muchísimos, pero no tengo mucho tiempo. Anoche hubo un operativo en Caucete y levantaron a chicos menores de edad que venían llegando a su casa y encima les pegan. Investiguen, por favor. Bueno, lo vamos a investigar. ¿Podría averiguar, Gabriel, por qué no les pagan a las modistas de la Fiesta del Sol? ¿Cómo no le pagan a las modistas de la Fiesta del Sol? No, eso no pasa en turismo. Pagan al día, cumplen todo. Mamita querida, si fuera el único rubro que no paga el turismo. Colona, ¿podría decirme qué pasa si la esposa legalmente casada se va de la casa con los hijos? ¿Qué pasa con la casa matrimonial? No sé, yo no soy abogado, eso tenemos un doctor acá, pero no le voy a preguntar eso porque me va a matar. Me robaron la moto de la puerta de mi casa, los perseguimos pero nos apuntó con un arma, qué impotencia, no se puede vivir más así. Ay Dios, es verdad. 7538, creo que Gioja está equivocado cuando dice que la oposición es un rejunte. Hoy hay una amplia gama de candidatos, esto es democracia. Colona, yo apoyo a Conti para reavivar la democracia y terminar con la hipocresía. Caselles es Gioja. En el 89-42 creo que en San Juan no tenemos tanta crisis judicial como sí la hay a nivel nacional. Jueces amigos del poder que solo le hacen mal al país con sus sentencias amiguistas. No te engañes, no te engañes. Colona, pregunto qué pasa con la seguridad que siguen los asaltos a mano armada en las inmediaciones del estadio. No se ve ningún patrullero. ¿Qué pasa con el ministro que no toma cartas en el asunto? Hay muchos robos en todos lados. 3707, señor Fabián Martín, venga a visitar el barrio Manantiales. Gracias, soy de Capital. No está Fabián Martín acá, capaz que está viendo el programa, no sé. Gracias por opinar con certeza sobre los pueblos originarios, pero no solamente son los QOM. La audiencia
la audiencia es un pedido de la Cumbre de los Pueblos Originarios que se realizó el 3, 4, 5 y 6 de junio del 2013. A ver, yo nombré los QOM porque estaban ahora en el candelero. Es más, me enteré algo que en los QOM, en Formosa, ahora están haciendo un relevamiento de tierras porque quieren poner una central nuclear ahí en Formosa, que ya Paraguay dijo que no la quiere. Por eso estaban corriendo a los QOM, pero no es que, hablo de todos los pueblos originarios, a los QOM los están matando en Formosa, así como lo escuchás. Por eso hablé de los QOM. El gobierno nacional está enfermo de poder. Si votamos diputados del Frente para la Victoria no tendremos manera de pararlo. Hasta quieren modificar la Constitución Nacional para quedarse eternamente. Hoy dijo Diana Conti y volvió a reafirmar, ¿no?, la idea de reformar la Constitución, sale en el diario Perfil. Gualdino, ¿cómo va a ser para este caso? ¿Ve? La señora está preocupada por el excesivo poder de Cristina en la Cámara. Usted es electo diputado, ¿qué hace? Bueno, yo creo que esto no va a pasar en esta ocasión porque creo que el Frente para la Victoria va a perder las elecciones de este año. Creo que en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en los grandes... sí, los centros más poblados. En los grandes centros urbanos va a perder el kirchnerismo y va a perder varias bancas. Por eso creo que es muy importante lo que vamos a decidir, lo que el pueblo en su conjunto vamos a decidir este año, porque este año no solamente le vamos a decir que no al proyecto reeleccionista para siempre de la presidenta, sino que le vamos a decir a esta presidenta que hay un montón de temas de agenda de la gente común, lo que nos preocupa a nosotros, a lo que andamos a pie todo el día, la inseguridad, la inflación, los temas de justicia, el desempleo, ¿verdad? Son temas que nos duelen y estos temas están siendo no escuchados por el gobierno nacional. Por esto me alegra de que estemos discutiendo esto, que estemos acordando, ¿verdad?, diferentes espacios, diferentes listas hablando de lo mismo. Recién un miembro de otra lista del mismo espacio político hacía alusión a algunas propuestas en materia de seguridad y creo que entre toda esta oposición que se va articulando, ¿verdad?, vamos a ir acordando los temas de agenda que le interesa a la gente común, no que le interesa a la política, ¿no? En el curso de la semana, y tenemos algunas imágenes, Johnny, se presentaron la lista de candidatos de la lista que encabeza Mauricio Ibarra. Usted iba a ser el segundo, automáticamente cuando el juez Gálvez se manifestó, automáticamente lo cambiaron, quedó tercero, pero en la conferencia de prensa Mauricio Ibarra hablaba de equipo. Y yo en la editorial dije que usted está dedicado al tema específicamente de la justicia. Ahí tenemos las imágenes con la presentación de los distintos candidatos, titulares y suplentes, y el apoyo de Castro, ¿no? Esa es la candidata en segundo término del gremio camioneros, abogada del gremio camioneros. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. En términos jurídicos, ¿qué se puede hacer? En términos de las leyes, ¿qué se puede hacer en el Congreso? Usted recién en el corte me decía, Mauricio Ibarra presentó un proyecto. Cuéntemelo, a ver. Bueno, Ibarra presentó un proyecto para modificar el Código Procesal Penal para aumentar los mínimos de excarcelación. Ve que usted, por ejemplo, si comete un delito o si está siendo investigado por la comisión de un delito, y el mínimo de la pena no es inferior a 3 años, perdón, el mínimo de la pena es inferior a 3 años, usted puede salir, digamos, pidiendo la exhibición de prisión. Bien. Bueno, este mínimo pide Mauricio Ibarra, ya presentado un proyecto de ley para elevar este mínimo de pena, de modo que los delincuentes, como se dice, no puedan entrar por una puerta y salir por la otra. Ah, bien, perfecto. Otra cuestión muy interesante que recién mencionaba el doctor Turón es el tratamiento que se le da a los presos, ¿no? Esta terrible situación de que los presos, cuando están purgando su pena, después que la purgan, ¿verdad?, cuando recuperan la libertad, no tienen nada para hacer o la gente o la sociedad no confía en esas personas. A nosotros nos parece que es una muy buena idea trabajar sobre lo que ya otros países han trabajado, una idea de cárceles factorías o cárceles fábricas, en donde, por ejemplo, grandes empresas, como pueden ser empresas de autopartes o empresas que fabriquen a lo mejor las motos acá, ¿no? Sí, sí. En San Juan, o empresas empacadoras de productos que se exporten. Este tipo de empresas le van dando trabajo cuando están los presos en prisión, ¿no? Bajo el régimen carcelario, estas personas van trabajando, de sus sueldos, una parte va para el Estado, para sanear todo el gasto que el Estado le ocasionó ese delincuente, otra parte va a la familia del damnificado y otra parte va a la familia del preso,
para que puedan de alguna manera colaborar con los gastos familiares. Y además otra partecita va para ahorrar, ¿no? Una bolsa de ahorro para que la persona que está cumpliendo una condena cuando sale a la calle tiene un ahorro, tiene Claro. una capacitación laboral, ya sabe hacer algo, ¿no? Ya sabe que sale y se puede insertar rápidamente en el mercado laboral o tiene algún oficio que pueda practicar. De modo que se va a ver tentado por resocializarse y no por volver a delinquir. Claro. Son cuestiones, mire, hablar de cuestiones de seguridad nos llevaría a lo mejor más de un programa, ¿no? Seguro. Pero creo que para ponerle el énfasis, hoy hemos tocado desde el principio al fin, ¿no? Digamos, un mejor sistema de designación de jueces, el sistema está, hace falta que se aplique. En San Juan definitivamente debe observarse el sistema de concurso, que en San Juan no se aplica. Y en la Nación, tratar de no interferir esto que se ha hecho últimamente, que la Corte le puso coto, le puso freno, creo que fue muy oportuno, ¿verdad? La interferencia del poder político en el Consejo de la Magistratura tiene que ser mínima, 1/3, como lo dice la Constitución, ¿no? 3 estamentos, el poder político, los jueces y los abogados. Y deben más o menos tener 1/3 del poder cada uno, de modo que ninguno tape, obstruya la tarea del otro. Y el otro punto importante es cómo volvemos, ¿verdad? Analizado el juez, después cómo volvemos a reinsertar al delincuente finalmente en la sociedad. Claro. Porque está probado de que muchas personas que delinquen, que pagan su pena en el penal, después cuando recuperan la libertad tienden a reincidir. Claro. Así que creo que Está hay bien, mucho pero por tiene trabajar. razón lo que decía Turón. Si el ex convicto nadie le da trabajo, está obligado a delinquir. Por esta idea de generar sistemas legislativos, ¿verdad? Sí. A través de leyes nacionales, generar este sistema de cárceles factorías o cárceles de fábricas, en donde se le permita al preso trabajar, purgando pena, pero trabajando en una Claro. fábrica, y a su vez con algún beneficio también económico para la fábrica que lo toma, ¿verdad? Para que sea interesante este sistema de promoción. Bueno, creo que en esto vamos a aumentar mucho la reinserción del penado, ¿no? Y vamos a trabajar para eso. Gualdino, usted es capital. A ver, analicemos políticamente la lista de Ibarra. Ibarra tiene su bastión en Rawson. Si bien ha trabajado en toda la provincia y alcanzó entrar como diputado nacional en el 2009, lista que también usted integró, usted es capital. Usted es el que le tiene que aportar a la lista, digo capital como su bastión. ¿Cómo se está conjugando el resto de la provincia de San Juan? ¿Cómo están trabajando el resto? Muy cortito porque me queda poco tiempo, pero ¿cómo están trabajando? Porque tendría que tener una lista de 19 candidatos para tener uno de cada departamento, Sí, si no... visitando mucho, caminando mucho. Yo particularmente camino mañana y tarde a la capital y acompaño a Ibarra y a Florencia en las visitas a los departamentos. La semana pasada estuvimos en Cáchara, en Iglesia y en Calingasta, escuchando las voces de los cachalleros, de los calingastinos, de los iglesianos, que nos hacían llegar sus preocupaciones. Y también nosotros llevándoles nuestras propuestas, que para esos departamentos la propuesta que más, digamos, más cercano tenemos para ellos es la recuperación del salario minero. Claro. Vemos, Gabriel, que hay una profunda desigualdad en el tratamiento del empleado minero. Hay en San Juan y en la minera grande, en Barrick, un trato desigual. Por igual tarea realizada, el empleado argentino cobra en pesos y el empleado que viene de afuera, Claro, colombiano, en dólares. boliviano, peruano, chileno, cobra en dólares. Y creo que esa es una profunda desigualdad que nosotros también vamos a trabajar vía proyecto legislativo. Para nosotros, el empleado argentino y el empleado de afuera tienen que cobrar exactamente el mismo dinero. Y si el empleado de afuera cobra en dólares, entonces el empleado argentino deberá cobrar lo mismo, Claro. equivalente en dólares. Dígame una cosa, esto ya no nos ve nadie, o sea, quédese tranquilo. Sí. ¿Es verdad que Mauricio se va a juntar con Massa? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Bueno, Mauricio Ibarra y Sergio Massa tienen una historia común. La primera vez que Massa pisó San Juan fue a Rawson Sí. y vio ahí cómo funcionaba la cuestión de seguridad. Sí. Son dos jóvenes políticos, dos jóvenes que han mostrado gestión, capacidad de gestión. Ibarra en Rawson, Massa en Tigre, y tienen un vínculo común, un amigo común que es Felipe Solá. Ah. Felipe Solá fue presidente del bloque que integró Mauricio hasta hace un tiempo. Y ahora integra la lista de Ahora Massa. integra la lista de Massa y creo que, bueno, la idea nuestra es eso, la idea nuestra es ir insertándonos en esta generación de nuevos dirigentes nacionales
Y vemos en Massa, como vemos en otros, ¿verdad? Un gran potencial. Y no solamente lo vemos nosotros, parece que lo ve también algunos que viven en la provincia de Buenos Aires, porque es el que hoy concentra mayores adhesiones a la hora de votar. Le leo algunos mensajes. Quiero felicitar al doctor Acosta porque no solo buscó identidad política, ya que no siguió el partido de su padre, sino que escucha a la gente de clase media que no somos los escuchados específicamente. En el 1833, ¿cómo puedo ver su propuesta? No tengo internet, soy de Hachal, dice Celeste. Bueno, yo la comunico permanentemente por radio, por televisión, en internet tengo la página. Sí, pero ella no tiene, es de Hachal. De Hachal. Bueno, escuchando, seguramente vamos a llegar porque hay un canal en Hachal al cual hemos visitado. Y vamos a llegar también con nuestras propuestas a ese departamento. Le piden que vaya a caminar por el barrio Aramburu. Aquí apoyamos a Ibarre y a usted y queremos hacerle algunos pedidos, por la duda. ¿Bien? Perfecto. Le dijo que la apoyaban. Ahí estuve con el Coneja Díaz, del barrio Aramburu, así que vamos a ir a visitarlo pronto. Bueno, ya de los proyectos ya estuvimos hablando, hoy específicamente sobre el tema seguridad. ¿Va a apoyar usted a la presidenta? Me escucha esta pregunta, ¿no? Mire, ¿apoyará usted a la presidenta en sus proyectos? No. ¿En por ninguno? Supuesto que no. ¿Y si es bueno para San Juan? Ah, por supuesto que sí, pero digo, así en ese contexto general, nosotros vamos a controlar lo que diga la presidenta que hay que hacer. Si es bueno para San Juan, pero nosotros vamos a proponer si es bueno para San Juan. Nosotros vamos a proponer y vamos a acompañar todo lo que sea bueno. ¿Qué es lo que es bueno para San Juan? Y que a lo mejor no pueda decir el equipo de gobierno que acompaña al gobernador actual, por alguna diferencia, a lo mejor, si digo esto, me quitan a lo mejor unos puntitos de... Claro. Bueno, eso lo vamos a decir nosotros, Claro. ¿verdad? Vamos a trabajar y vamos a luchar para que a San Juan le siga viniendo la misma cantidad de dinero o más. Seguro. Y vamos a trabajar para que las empresas que tuvieron promoción puedan seguir teniéndola, y vamos a trabajar para que los empleados no tengan que pagar este impuesto injusto que es el impuesto a las ganancias. Le digo algo, si la lista fuera por belleza, tendría que ir primero la camionera, ¿eh? Sí, seguro que sí. Gracias, Gualdino. La última información, ya tiene fallo de la Justicia Electoral de San Juan, fallo provisorio de lo que significa un nuevo partido departamental. Es el partido, lo comentó acá Esteban Kenny, vos lo ves en la publicidad, que él también trabaja en política y fundamentalmente ahora no es candidato porque él dice que los pasos son con el tiempo y está armando esta corriente multisectorial democrática en Rivadavia. Ya tiene fallo firmado por el doctor Cuatropán y los miembros de la Corte, el fallo provisorio como para poder trabajar en política, un avance de gente joven que quiere participar. Bienvenido sea. Como dijo Turón, queremos que se participe y creo que la política para todos nosotros es participar. ¿Saben una cosa? A mí me encantaría, yo me dedico a otra cosa y no puedo por una cuestión lógica hacer política. Me encantaría, porque me parece que la madre de las batallas, ¿saben dónde está? Del lado de adentro, nunca del lado de afuera. Chau, hasta el domingo. Si no tengo historia, ni tengo tradición, ¿será que no tengo memoria? Pues ni mucho corazón.